Muchas gracias, esto es Desde el Congreso, y si usted nos ha hecho el favor de seguir estas emisiones en las últimas semanas, se habrá percatado de que en este receso legislativo, del cual podría haber una interrupción del receso para que haya un periodo extraordinario del cual todavía no hay certeza porque está pendiente la Ley de Seguridad Nacional y otras cosas, pues hemos querido llevarle a usted otras miradas que tienen que ver con el trabajo legislativo, y así hemos hablado con compañeros periodistas que cubren como reporteros la fuente legislativa desde hace muchos años, pero ahora hemos considerado que para usted puede ser importante e interesante saber cuáles son las cámaras dentro de la Cámara o las cámaras dentro de las cámaras, porque muchos de los compañeros con quienes hoy conversaré trabajan tanto aquí en San Lázaro como también a veces en el Senado de la República allá en Reforma. ¿Qué hace un reportero gráfico aquí en la Cámara de Diputados y cuáles son las vivencias y las experiencias que ellos nos pueden compartir para que comprendamos un poco más estos ojos que siempre están ahí? Los grandes momentos en la historia legislativa del país siempre tienen una fotografía a la cual recurrir, y con la fotografía pues nosotros tenemos los ojos de la historia, mientras que con las palabras tenemos la lectura del libro histórico de lo que nos ha tocado vivir a todos y que después se convierte pues en el material de la enseñanza de otras generaciones. Pero no hay gran noticia en el mundo que no esté acompañada por una gran fotografía. Un tonto dijo alguna vez, una imagen dice más que 1000 palabras. Nada más que para expresar esa idea necesito las palabras, no la imagen. Entonces no se trata de poner a competir las imágenes con las palabras, se trata de entender que el ojo es el gran sentido de la memoria. Y por esa razón hoy tengo mucho gusto en platicar con mis amigos, mis compañeros. Llevamos años de encontrarnos por los pasillos, por las redacciones, por las calles. Y yo le quiero presentar a usted, comenzando por el lado de allá, a Dante Bucio. Dante se llama usted, ¿verdad? Sí, señor. Dante Bucio. Bueno, Dante Bucio, un compañero de hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos en muchas ocasiones y conozco la calidad de su trabajo, como la calidad del trabajo de todos los demás, de Emilio Velázquez. A la orden. Mucho gusto, Emilio, que estés Encantado. aquí con nosotros. Emilio Velázquez, está Martín. Martín Celaya, ¿qué tal? Servidor. A ver, bueno, esto te lo pregunto después. Vamos primero a presentar a Carlos Ramos. Y bueno, vamos primero diciéndole a la gente, a quien nos hace el favor de escucharnos, quiénes somos, qué hacemos, desde cuándo, dónde lo hemos hecho, y comencemos con Dante Bucio. Gracias, señor. Yo empecé ya hace casi 40 años en el periódico El Universal, donde trabajé un lapso de 3 años. Luego de ahí me pasé al periódico Excelsior, donde trabajé como 15 años. Y después tuve el gusto de fundar la revista Época, donde usted era mi señor director. Sí, pero no lo anda usted diciendo. Y de ahí me dediqué un poco a freelancear, y de hace 5 años estoy trabajando aquí para la Cámara de Diputados. Digamos que la foto oficial de la Cámara, o parte del trabajo de las fotos oficiales de la Cámara. Exacto. Al servicio de comunicación social de la Cámara de Diputados. Correcto. Perfecto. Bueno, yo soy Emilio Velázquez. A ver, Emilio. Yo me inicié en 1980. Empecé en la redacción de La Prensa, empecé como hueso, que anteriormente se le decía así al ayudante de la redacción. Posteriormente yo de ahí brinqué al Heraldo de México ya como fotógrafo. Duré ahí 8 años como fotógrafo, cubriendo la campaña del presidente Carlos Salinas de Gortari, y de ahí soy invitado a colaborar en el staff del presidente electo. Desde entonces cubrí todo el sexenio,
De ahí empecé a trabajar, cuando terminó el sexenio me fui a trabajar con el ingeniero Carlos Rojas en la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente regreso nuevamente al periódico y me vuelvo fundador del periódico La Crónica de hoy. Ahí duré 4 años y posteriormente ya me incorporo al Senado de la República, donde duré 6 años, todo el sexenio del presidente Fox, lo trabajé yo para el Senado de la República y en la actualidad estoy aquí trabajando en la Cámara de Diputados. Ya llevo aquí 10 años trabajando. Pues muy bien, muchos años de experiencia, sobre todo en el campo legislativo, del cual vamos a hablar un poquito después. Celaya, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues yo comencé en 1985 con los terremotos. Trabajé para Televisión Mexiquense, después estuve en la oficina de prensa de la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad. Posteriormente trabajé en un periódico que también era de los señores González Parra, que se llamaba Cuestión. De ahí paso al Sol de Mediodía, y después al Sol Matutino. Algún tiempo estuve trabajando espectáculos para TV Notas y también haciendo notas. O sea que eras paparazzo. Pues no, todavía en ese entonces no se estilaba eso, ¿no? Tenía que saber la trayectoria del artista y buscarle los ángulos, ¿no? Después ya la segunda de Ovaciones, termina la segunda de Ovaciones y el Sol Matutino, y en algunas otras dependencias como la Secretaría de Salud. Posteriormente tengo ya aquí casi 4 años en Cámara de Diputados en el área de comunicación social. Muy bien, muchas gracias. Carlos. Buenas tardes, Carlos Ramos. Yo me inicio en el periódico Ovaciones, entré como office boy en 1974 y en el 76 empiezo a trabajar como fotógrafo, porque antes era un poquito difícil llegar a un departamento de fotografía, porque primero tenía uno que ser laboratorista, pero no sé por qué se me dio eso de que yo no fui laboratorista, porque ese es el inicio de un fotógrafo. Para empezar como fotógrafo empieza uno como laboratorista. Vuelvo a repetir, no sé por qué razones, pero yo fui primero fotógrafo y luego laboratorista. Entonces, de ahí duré 18 años y en el 1987 me pasé al periódico Novedades, hasta que cerró en el 2002, perdón. Pero para esto yo cubrí 6 años la Cámara de Diputados por medio del periódico Novedades. Y cierra Novedades en el 2002 y yo ya me quedo trabajando en el 2003, el 7 de enero del 2003, entro a trabajar a Comunicación Social de Cámara, ya como fotógrafo. Y pues es una trayectoria para mí pues muy hermosa, muy bonita. Tanto cubrí eventos importantes en el medio periodístico, San Juan y Huastepec, Mundial del 86, el terremoto del 85 y otras cosas en los viajes que salíamos a cubrir tanto deportes como información general, las campañas de los presidentes en los estados. Entonces, para mí ha sido una cosa muy hermosa que no lo puedo cambiar por nada. Bueno, pues si usted se da cuenta, hay una constante, tanto en el caso de los reporteros, de los que escriben, como de los reporteros gráficos, que son los que ilustran las publicaciones, ya hasta para la televisión, y es un indeclinable amor por el oficio. Yo nunca he escuchado a nadie, de ninguno, que tenga 10 años, 20, 30, 40, que diga, pues a mí la verdad ya me gustaría hacer otra cosa, la verdad a mí esto nunca, pues no me gusta. No, aquí no importan las penurias, aquí no importan los sube y bajas, y yo les quise pedir a mis compañeros que nos relataran un poco sus pasos, porque si usted se da cuenta, no hay uno solo que esté donde empezó. Estas son profesiones accidentadas, hay una gran rotación de puestos, alguien empieza en un periódico, de pronto el periódico desaparece.
Desapareció Novedades, desapareció Avance, desapareció 1+1, desapareció... Y uno tiene que seguir, y ahora le voy a dar a usted otro dato que usted lo ha visto, pero quizás del cual no se ha percatado. Y vea usted, por favor, muy bien, cuando se abra la toma de la pantalla de la televisión, fíjese usted la actitud que tiene cada uno de mis compañeros y va usted a ver algo que nunca va a ver en los reporteros, digamos, de texto, los reporteros de escritura o los que simplemente escriben. Ahorita se lo platico. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias. Bueno, le decía yo a usted hace unos momentos que si observaba la panorámica, la toma abierta, vería algo que no va a ver nunca con nosotros, los que no tomamos fotos. Y es que el reportero gráfico no se separa de su cámara. Aquí han venido columnistas y reporteros. Ninguno trae su laptop y la enseña, ¿no? Pero el reportero gráfico siempre está con su cámara y usted me va a decir que soy indiscreto, pero a algunos de mis compañeros yo los he visto, a mis hijos los veía yo chiquitos, que dormían con un osito, pero a algunos de ellos los he visto en las giras, todo, dormir con la cámara. Dormir con la cámara, ahí la tienen junto a la almohada. ¿Por qué genera la fotografía esa pasión? ¿Por qué se vuelven ustedes, digamos, adictos a la cámara y adictos a la imagen? ¿Por qué? Pues yo creo que es una actitud que vas adquiriendo, le empiezas a encontrar un cariño muy especial a la cámara, al aparato que te da la oportunidad de trabajar y la debes de cuidar y conservar para que no te vaya a fallar, porque además regularmente tienen el mal hábito de las cámaras de fallar exactamente Cuando no deben. cuando no deben. Pues sí. Y entonces por eso las cuidamos. Incluso tú muy difícilmente vas a ver que alguien de nosotros le preste la cámara a otro. Es como el caballo. Dice que como caballo, el coche, la novia, la pluma. Bueno, antes decían también de la pluma. La pistola. La pistola se la prestas si te pegan con ella, ¿no? Pues, no, pero de la pluma se decía, porque antes, cuando se usaban plumas fuente, de esas plumas de tinta y todo, el punto era muy sensible y cada quien tiene una inclinación de la mano. Entonces, si se la prestas a otro, la puede desajustar, entonces ya... Y la cámara debe ser lo mismo, Es ¿no? lo mismo. Sí, desajustan los rangos que nosotros ya tenemos para poder trabajar, tanto en el exterior como en el interior. O sea, como que cada quien ya tiene calibrada su cámara al ojo que tenemos. Es más, las cámaras nuevas de hoy en día ya todas tienen dioptrías, que muchas veces, casi la mayoría de nosotros usamos lentes, ¿no? Entonces ya con esas dioptrías nosotros calibramos la cámara para que no nos cueste mucho trabajo el enfoque. Entonces, si la agarra otra gente, pues igual muchas veces dicen, es que se ve borroso. No, es que no esté borroso. Lo que pasa es que está calibrada la imagen, la cámara hacia nuestra dioptría. Sí, a mí me viene a la mente aquí citar una anécdota hace mucho tiempo con un novillero en un festejo, ya él con unas copas encima, él se jactaba de que decirme, ¿sabes tú lo que es tener un animal de 500 kilos delante de ti? Llegó el momento que pues, ya me había fastidiado y yo practico la fotografía submarina. Y entonces le dije, ¿y tú sabes lo que es tener un tiburón de 3 metros y no te puedes echar a correr? Porque tú estás en el elemento del toro y tienes tu arma, tu capote y tu espada. Y corres. Y yo nada más tengo mi cámara.
Y en donde yo quiera correr, no voy a poder porque estoy en el elemento del tiburón. Pues, ¿tú sabes lo que es eso? Entonces, esto para nosotros es un complemento. Ya lo vamos a llevar hasta la muerte, no nos vamos a poder separar de ellos, ¿no? Bueno, yo supe de un fotógrafo que dejó escrito en su voluntad ya para morirse que por favor lo enterraran con su cámara. Con su cámara. Yo no sé qué fotos iba a tomar allí, pero él quería, pues era ya como su... Bueno, es que en realidad esto para nosotros los gráficos, es muy importante porque, como vuelvo a decir, es una satisfacción muy grande que sentimos el tener una cámara, y esta cámara nos ha dado mucho. Yo tengo la costumbre de que antes de empezar a trabajar, beso mi cámara, porque es de aquí donde he tenido lo que soy ahora en día. Y también se nos ha olvidado platicar un poquito aquí de antes de las cámaras de rollo. Es lo que Ahora yo te iba a ya somos decir, porque digitales. que yo no fui laboratorista, pues ahora ya nadie es laboratorista, porque Exacto. se acabó la película. Ahora creo ¿no? yo que cualquier persona ya se siente fotógrafo, pero no vivieron las anécdotas o las pericias que teníamos que hacer. Cuando salíamos de viaje, teníamos que cargar el laboratorio, el equipo fotográfico, aparte otro beliz de ropa, y lo primero que llegábamos a los eventos fuera del distrito o donde fuera al extranjero, lo primero que llegábamos al hotel era buscar el baño, pero no para hacerlo, sino que para ver cómo estaba de oscuro, sino para hacer el laboratorio. Además, era espantoso porque a veces tenía uno que compartir la habitación con el compañero. Con los compañeros, así y entonces uno quería ir al baño y el señor ya se había metido al baño, ya había puesto cinta canela o cinta de esta oscura, en las rendijas de la puerta. Así es. Ya había apagado la luz y además dejaba todo apestoso a ácido y a cloro y a todos los químicos de la cámara. Y uno como persona normal, pues uno quiere entrar al baño, a veces hasta a bañarse, ¿no? Y no se podía porque el fotógrafo ya se había robado el baño. Sí, por esa razón los compañeros reporteros no nos querían No, pues en la claro misma que no, habitación, pues, porque ¿cómo? ocupábamos todo y no les dábamos espacio para ellos. No, y aparte uno llegaba a dormir Y nosotros no. y llegaban a desarmar la cámara y a limpiarla. Y uno quería, ya son las 3 de la mañana. ¿No? Y también apropiarnos del teléfono de la habitación, porque ahí conectábamos el transceiver para enviar las fotografías. A veces, cuando no existían estos aparatos nuevos de internet, pues se tenía que transmitir con unas cajitas que tenían un rodillo. Ahí se ponía la cámara y con un ojo iba dando vueltas y línea por línea, como la televisión, se transmitía la foto a la redacción, al periódico, por teléfono. Entonces uno no podía hablar por teléfono porque el fotógrafo estaba ocupando la línea. Uno no podía ir al baño porque estaban ocupando el baño con el laboratorio. Así es. Y uno no podía dormir porque estaban desarmando la cámara y a veces otras cosas, ¿no? Entonces, por eso nadie los quiere. Esa es la verdad. No, y se llegaba a revelar al rayo del sol, por ejemplo, en giras. Con una bolsa de plástico, las mangas. una bolsa de... Chichimbac se llamaba. Así se llama. La Y bolsa negra. decía un compañero de ustedes, decía, espérame tantito, le voy a hacer al mandrake. Entonces metía las manos así y movía todo y revelaba en la calle. Exactamente. sí. Arriba del autobús. Arriba del autobús. Bueno, Que eso acostumbrado, lo hacíamos normalmente cuando andábamos en campañas. sí, en el Que andábamos trayecto de un lado al otro. Así es, de un punto a otro se hacía eso. Y después, yo siempre he creído que el trabajo del reportero gráfico es ingrato. Es ingrato porque físicamente un fotógrafo trabaja 3 veces más que un reportero. ¿Por qué? Porque el reportero, si no quiere ir a una ceremonia, pues no va. Simplemente no va. Y le pregunta a alguien qué pasó. Pero el fotógrafo, si no va, no toma la foto. Claro. No capta la imagen en un momento. Si yo voy al fútbol y no veo el gol, no me importa, lo veo en la repetición en la televisión.
Si el fotógrafo no ve el gol, pues el periódico no tiene la foto del gol. Así es. Si no ve los toros, si no ve la cornada, pues no salió la cornada. Y en la Cámara de Diputados, si no está ahí toda la sesión, no sabe en qué momento Va a salir. van a desplegar la manta, Exactamente. van a tomar la tribuna, van a pelearse dos diputados a puñetazos. Aparecen víboras en las flores. ¿A quién le tocó la víbora? Sí, Ahorita nos vas a contar la historia de la víbora porque fue una Estábamos cosa... ahí en- Fue hace como 2 legislaturas, ¿no? No fue la No, pasada. fue la- ¿Fue la pasada? La pasada Bueno, apenas. es que a mi edad se me confunden las cosas, ¿no? La Pero 62. aparecen víboras, luego aparecen piñatas, después aparecen minifaldas. ¿Quién fue el que tomó la foto de la niña de Chihuahua de la minifalda? Bueno, fueron varios. Creo que La fuiste tú, tomamos. no, fuiste tú, porque Bueno, además le tomó había- una foto así como de TV Notas, De TV, digo, sí, así, de exactamente. perfil, parecían las que dan el clima en la televisión. televisión, ¿no? así es. Y era diputada Por Chihuahua, por Chihuahua, del PRD, ¿verdad? del PRD. La más joven, en ese tiempo era la más joven. Era la más joven. Era la más joven. Y tenía ciertos atributos que la hacían muy Sí, visible. por eso llamaba la atención. Sí, ¿verdad? Por eso la hacía. No, y no También solamente... su forma de vestir también era... No, su forma de medio vestir. Bueno, vamos a hablar de esos detalles un poco más adelante, pero mire usted, si usted va a un periódico, a cualquier periódico, en todos lados hay alfombra, en todos lados hay mesitas y sillones, todo. Y los fotógrafos, allá en la azotea los mandan, a la azotea o abajo de la escalera, como si no fuera casi el 50% del volumen informativo de un medio impreso. Quítenle a estas revistas, que son las que mayor circulación tienen, de TV Novelas, TV Notas, todas esas, quítenle las fotos y a ver qué le queda. No le queda nada. Por eso hubo periódicos importantes como El Universal Gráfico, La Prensa Gráfica, el maestro Pajés tuvo uno que se llamaba Rotofoto, en fin, puras revistas de fotografía como Life, como Paris Match, Como que es 80%, 90% fotografía y 10% de texto. La 3 de la segunda de ovación. La 3 de la segunda de ovaciones, que era el Playboy de los pobres. Ahorita le platicamos de todas esas cosas. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Y fue el día 7 de junio de 1976 cuando realmente entró en vigor y se ejerció una ley de méritos y recompensas a civiles que se había expedido en el régimen del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Premiaba esta ley en ese momento a informadores. Yo recuerdo muy bien y lo presencié y lo viví. Ese lunes 7 de junio de 76 se entregaba a los fotógrafos, a los hermanos Mayo, que daban un servicio de fotografía y eran unos fotógrafos formidables, tanto que el país tuvo que comprarles un formidable archivo, el archivo de los hermanos Mayo. ¿Qué hacían los hermanos Mayo? Bueno, pues habían dedicado a la fotografía y lo mismo la deportiva, que la política, que la de sociales, habían hecho historia. Como los hermanos Arroyo, Jaime Andrés Arroyo Olín, por ejemplo, me platicaba en sus días de reportero, de los reporteros de antes, reporteros gráficos, que salían de las luchas del viernes o de la función de boxeo de los sábados en la Arena Coliseo, y a bordo del propio automóvil que los llevaba a los talleres donde se imprimía un dominical que se llamaba El Fígaro,
iban revelando sobre la marcha con los químicos, así también en la jerga de los muchachos que utilizan la cámara fotográfica, el clic, el visor, y enfocan y tienen que ver el diafragma y la luz y medir. Bueno, pues así estos muchachos en el coche mismo iban mezclando el fijador y todos los adminículos y todas las cosas. No había cuarto oscuro, lo fingían a bordo de ese pequeño automóvil que los llevaba a los talleres. Ahora ya nada de eso porque todo es electrónico, todo eso tiene otro sistema, y ya aquello que era tan valioso como una cámara Hasselblad tan envidiada, un día me quisieron vender una, y el gran Pedro Meyer, ha oído hablar usted de Pedro Meyer, creador, por ejemplo, de este Museo de la Fotografía, que está allí para su visita en la calle de los Ingenieros Militares, muy pegada al Panteón Sanctorum, ahí en Ingenieros Militares, un gran museo de la fotografía. Pedro Meyer, ¿sabe que Pedro Meyer fue en 1981 a fotografiar la campaña, la gira presidencial de don Miguel de la Madrid? Fotógrafos, la fotografía. ¿Qué siente el fotógrafo? ¿Qué se palpa? Hay un club fotográfico de México y hay muchachos, ha habido grandes, y hay algunos chistes que se hacen de aquel que le sale mal, y decían, hasta los muertos se le mueven, a este cuate le salen movidos, hasta estos que están yertos y quietos le salen movidos a fulano de tal. Captar una sonrisa, captar un instante es irrepetible. Es el momento, es la precisión, es la oportunidad. Bueno, ahí está mi queridísimo Jaime Andrés Arroyo, de una dinastía, su padre Adalberto Arroyo, su hermano Beto Grande, Alfredo Carral, fotógrafos que se han empeñado en serlo y lo consiguen y se pulen. Lalo Quirós, Eduardo Quirós, jefe de fotógrafos del Heraldo de México, a quien debo en buena parte mi integridad, porque el 2 de octubre de 1968 él me sacó de los catorrazos y los tiros del ejército ahí en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua. Dijo, este es mi reportero, y me sacó de allí y pudo conseguir que los militares no me tocaran un pelo y poder contárselo a usted muchos años después. Camarógrafos como Ángel Cabrera, camarógrafos brillantes de verdadera entrega a su trabajo para captar ese instante y recrearlo, que quede allí para siempre, para formar archivos, para escribir historias, para renovarlas, vivificar la historia, las grandes tragedias. Estos hombres, los de la lente, se juegan el pellejo. Ahí está Camacho, que se hace unas cabriolas, se pone una pértiga ahí para tomar la foto. Siempre se dice, ¿y dónde está la foto? ¿Y quién hizo la foto? Entonces, ese instante irrepetible, la foto no vuelve a ser, ya no queda igual, porque ya perdió la frescura, la espontaneidad, la consecuencia de un momento que se va acumulando y deriva en ello, en que el gran salvamento, el gran sacrificio. Hemos tenido grandes fotógrafos en nuestro medio, y tenemos grandes fotógrafos. Están los Valtierra. Este muchacho Pedro Valtierra es un gran fotógrafo que viene de perseguir. ¿Dónde hay que ir? Ahí hay que ir a la sierra, hay que ir al frío, hay que ir al pantano, hay que ir a la montaña, hay que ir bajo la lluvia, no importa. Ahí está un fotógrafo. Pedro Valtierra es un enorme fotógrafo, tengo el privilegio de su amistad. Como le decía de Jaime Andrés Arroyo o de Laura Lovera, hay grandes fotógrafos en nuestro medio, se han consagrado. En muchas ocasiones las cadenas internacionales prefieren, para no exponer a sus haces de la fotografía, contratan con muy buenos sueldos a los locales que deciden mandar a la frente, al peligro, al riesgo. Les pagan muy bien, pero se apropian ellos del crédito. Fotografía de la AP o de la UP o de la France Press, que pagan muy bien, pero no exponen a sus grandes haces de la foto. Y aquí entonces es también la historia. Una foto es la historia. Vamos a seguir narrándole lo que hemos visto, lo que hemos captado, lo que hemos agradecido a la vida a través de cada fotografía. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su colaboración. ¿Alguno de ustedes trabajó con Miguel alguna vez? Yo Sí. ¿Sí? Me tocó convivir también con él en muchas giras. Con él viajamos mucho. Bueno, lo que pasa es que como él ya tiene tantos años Ajá. en la profesión, es difícil que no nos haya tocado compartir algo con él, ¿no? Una gira, algún acontecimiento. Entrevistas. Me acuerdo que me estaban ustedes comentando
los momentos importantes de sus carreras. Y uno de esos momentos, que todos lo mencionaron, fue el terremoto del 85, o los terremotos, porque hubo otro después del grandote, ¿no? ¿Qué tiene que hacer alguien para despojarse de la, digamos, de la compasión para poder hacer su trabajo? Porque, bueno, visto desde mi lado, yo me sé mi respuesta, pero de ustedes ven a una persona ahí con la casa tirada, lleno de piedras, todo, un muerto ahí, la familia llorando, y bueno, pues tienen que ponerse a tomar las fotos. Y mientras más dramáticas sean las fotos, mejor. Mientras más duelan, mejor. Pero el chiste es que no le duelan al fotógrafo, o que le duelan y que se lo aguante, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues yo creo que sí nos duele al ver lo que vimos esa ocasión, tantos muertos. La gente, las que nos veían, decíamos que éramos muy, vamos, depravados, ¿no? Porque decían que... Buitres, así nos dicen a todos. Buitres, ahí Sí. están, ¿no? Pero pues es que es nuestra profesión, no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque tenemos la obligación de hacerlo. Y sí sentimos feo, sí sentimos mal. Yo, por cierto, yo anduve llorando de ver tanta cosa en el distrito, que de veras sí me impactó muchísimo. Y duré muchos días para poderme recuperar. Entonces, para mí, creo que para todos nosotros fue impactante ver a los doctores en el centro médico, ayudando a la gente a salir. Yo todo esto lo platico, pero desafortunadamente no tengo los negativos, pero hay una hemeroteca a donde se ve lo que hicimos todos nuestros compañeros gráficos que vivimos esa época. Porque además esa es otra cosa, ¿no? La mayoría de los reporteros gráficos entregan sus rollos, bueno, cuando había rollos, los entregaban a la editorial en la que trabajaban y se olvidaban. Y después se quedaban ahí los archivos y el autor de las fotografías muy pocas veces tenía suficiente acervo como para decir, esta es mi historia profesional. Se quedaban sin nada, ¿no? Sí, lo que pasa es de que en ese tiempo igual los periódicos decían, el material es de nosotros somos los que te damos el material, tú no te puedes llevar ese material, tú eres el autor. Material quiere decir material, rollo, rollos, película. Películas, Eso es la que se manejaba, ¿no? Entonces, desde en ese momento ya nos ataban, porque nosotros no podíamos extraer los negativos de los periódicos. Nosotros éramos los autores, nosotros filmábamos las fotos, pero hasta ahí quedaba. ¿Sí? En un momento dado que si nosotros llegáramos a necesitar ese material, esa foto, teníamos la libertad de poderla pedir a los medios, o al mismo periódico, y ellos no la daban, porque nosotros éramos los autores. Pero cuidado con que nos agarraran, que nos lleváramos el material, porque hasta estábamos perdiendo el trabajo, por eso mismo. Sí, retomando eso, muchas ocasiones, como usted estaba diciendo, se entregaba el material y no sabíamos. Algunos, yo creo que la mayoría aquí trabajó policía en la madrugada y nos íbamos. A mí lo que me pasó una ocasión fue que cuando el caníbal de aquí de La Guerrero, yo llegué y lo estaban dando como un atropellado y no habían dicho que se había lanzado del tercer piso. La cosa es que nada más un compañero del periódico La Prensa y yo, que estaba en la segunda de ovaciones en ese entonces, la habíamos tomado. Yo me fui a mi casa a descansar por ahí de las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana ya me estaban hablando todos los compañeros. Oye, pásame una foto de esas. No, la tiene el periódico. Y lo que dice mi compañero Emilio, es material del periódico, ya no lo podemos tocar, y es la exclusiva del periódico. 2 medios nada más tuvieron la fotografía de ese señor curándolo los paramédicos, el periódico La Prensa y el Sol la segunda de Ovaciones ya en ese entonces. Pues sí, porque ese es el gran mérito de la fotografía de prensa, que es, por un lado, tiene que ser oportuna, y por lo mismo que tiene que ser oportuna, no es repetible. Si llegas un minuto después, ya las cosas ya pasaron, ¿no? Así es. Y entonces, por eso, siempre andan a la carrera, porque pues, siempre andan tratando
tratando de ganarle el La instante al exclusividad. instante, ¿no? Y buscar la exclusividad, ¿no? Que anteriormente se peleaba mucho, en los medios se peleaba mucho la exclusividad. A mí me tocó en la época del Heraldo de México, el que tuviera una foto buena en primera plana, nos daban un premio, nos daban un incentivo económico. ¿Por qué? Porque era la mejor foto. O sea, era una forma de competir con nosotros mismos dentro del periódico. O sea, aparte de que tenemos que competir con todos los demás periódicos, dentro del medio donde trabajábamos también había una competencia, porque competíamos con nuestros mismos compañeros. Bueno, y trabajando, eso es cuando uno trabaja, digamos, para un medio donde tiene un cierto margen de libertad para la información, porque no está sometido al interés de una institución, como puede ser cuando alguien trabaja como fotógrafo, digamos, en la Cámara de Diputados o en el Poder Ejecutivo o en una dependencia del gobierno, que ahí ya no hay un interés periodístico, ahí el interés de la institución es un interés documental. Entonces, eso pues limita un poco el trabajo del reportero gráfico, porque ya no tiene que andar buscando cosas, simplemente tiene que hacer lo que se le pide. Pero de pronto, pues en la bola hay fotos que no tienen los medios y sí tienen los institucionales, digamos, o los oficiales. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Tiene que empezar a discutirse pues, se queda entre la aislado. vocación y la responsabilidad. Bueno, para empezar, yo creo que es más difícil, más comprometido trabajar para una institución, porque trabajando para un medio puedes tomar fotografías ridiculizando a los diputados o a funcionarios públicos, etc. Y aquí hay que hacer lo contrario. O sea, Y digamos, luego, en un periódico, la foto de un diputado dormido es buena foto. buena foto, claro. Trabajando para la Cámara, la foto de un diputado cuidar la dormido imagen. no pasa, no se pasa, usa. Exactamente. Y Hay que cuidar la es imagen. difícil tomar fotografías de repente donde no se ridiculicen los diputados, sobre todo en los momentos que toman tribuna o se empiezan a jalonear, a aventar y todo esto. Pero hay que tenerlas como Hay un que registro. tenerlo. Tenemos que tener Tenemos que tenerlo. el documento, Sí. tenemos que tener el archivo. No se usa, pero está tomado, está registrado. Y eso no crea un conflicto de conciencia entre la vocación y la responsabilidad. Pues nos limitan porque pues, uno estaba acostumbrado a, como decía Dante, en el periódico todo eso se publicaba, aquí pues no se queda archivado. A lo mejor podemos pedir autorización, si nos las dan, para que se les entregue a los medios, porque estamos en comunicación social. Bueno, comunicación social es un servicio, entonces a veces pues, se puede dar. Exactamente. Yo cuando estamos- recién llegué aquí se estaban reparando en la plaza las estructuras metálicas, se cayó un obrero y yo estaba casualmente ahí, tomé las fotos, llegó uno de mis jefes y me dice, ¿tomaste las fotos? Sí. Ah, bueno, ahorita me las llevas. Aquí no pasó nada. Entonces, Pues sí, en cambio para un periódico, sí, no, hubiera sido sensacional, ¿no? nada más que un periódico publica la foto y dice muerto en la Cámara de Diputados, se cayó un trabajador, ¿no? En cambio aquí pues no está la Cámara para informar un accidente, no tiene nada que ver con el Sí, trabajo porque- institucional. Sí, el trabajo de nosotros aquí es cuidar la imagen de la institución, ¿no? Cuidar la imagen del servidor público para quienes hemos trabajado, ¿no? O sea, esa es nuestra labor ahora en día, ¿no? Estar cuidando la imagen, cuidarle muchas veces el traje, la corbata, cuidar lo que no esté haciendo gestos, tratar de dar una imagen que es la que quiere el funcionario, ¿no? Situaciones ¿Verdad? que se presten a un doble sentido, ¿no? Incluso si un diputado o algún funcionario está en una celebración, no podemos tomarle una foto con una copa en la mano. Con el vaso ahí, Sí, ¿no? porque dice, Salud. de ahí cae en manos de alguien y dice, no, se puso una guarapeta. Aunque no se Sí, la haya aunque puesto, no se ¿no? la haya puesto, Pero ¿verdad? bueno, pues ahí hay Sí, exacto. hay una foto. Ahora, el problema es que el trabajo institucional pues ya no es el único testimonio que hay de las cosas, porque ahora vamos a cambiar la letra del himno nacional. En vez de ponerle que un soldado en cada hijo te dio, pues un fotógrafo en cada habitante te dio, porque todo el mundo, toda la gente trae una cámara. Todos traemos una cámara ahora. El que trae un teléfono trae una cámara. Y entonces no es que todos se sientan fotógrafos, pero todos pueden tomar una foto buena o mala
y ahí está el testimonio de algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como que el trabajo profesional pues está demasiado ya competido, porque ahora Sí. cualquiera toma fotos, las sube a a la nube, a la red, a donde sea, a Instagram, a cualquier cosa, y el trabajo del fotógrafo se va viendo como un poco más Debilitado, arrinconado. sí. Vamos a comentar de esto un poco más adelante, ya se nos está terminando el programa, nos quedan 12 minutos y le voy a preguntar después de esta pausa a cada uno de ustedes que nos cuente en la historia personal el momento inolvidable de su carrera. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Así que les doy un minuto para que hagan memoria y ahorita regresamos. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Siempre le preguntan a uno cuando hay este tipo de cosas, por ejemplo, a un actor le dicen, ¿cuándo fue el momento más importante de su carrera? Entonces un tipo dice, pues yo creo que el día que me gané mi tercer Oscar. Ese día me sentí ya de veras muy hecho, ¿no? Tal y cual. ¿Y usted cuándo? Pues yo diría, Octavio Paz, pues el día que me dijeron que me había ganado el premio Nobel, ¿no? Pero a ver, en el caso de ustedes, el momento cumbre profesional de la carrera de Dante. Dante se llama usted, ¿verdad? Sí, señor, para servirle. Dante. En mi trayectoria he tenido la oportunidad de cubrir todo tipo de eventos, mundiales, olimpiadas, enfrentamientos armados en Centroamérica, policía, información general, etc., etc., etc. Pero uno de los momentos que yo recuerdo con mucha emoción fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea. La zona donde se ponen los fotógrafos es en la tribuna. Está uno rodeado del público en general. Y me emocionó mucho ver cómo había rusos, había franceses, había gringos, había público de todo el mundo conviviendo con una felicidad impresionante. Y entonces yo en ese momento me pregunté, ¿por qué no podemos vivir así? ¿Por qué no podremos vivir así? Y me acuerdo que eso fue de lo que más me ha emocionado en mi profesión. Ahora, fotográficamente, está difícil, pero sí he tenido la satisfacción de cubrir muchos eventos. ¿No fue el terremoto? Fíjate que yo No el terremoto, fue- desgraciadamente, no estaba en México, estaba haciendo unos reportajes en Estados Unidos. Yo llegué a la Ciudad de México justo cuando se acababa de pasar el segundo terremoto. Sí cubrí lo después, pero el terremoto no. ¿Y tú, Emilio? Bueno, a mí pues, también tengo muchas anécdotas, ¿no? Unos buenos, otros malos, pero a mí sí también lo que me impactó mucho fue lo de la explosión en San Juanico. Me tocó Ahí cubrir- ¿cuántos muertos hubo? Híjole, 2,000 personas pues muertas. igual nunca se dijo cuántos muertos, pero sí fueron miles. Porque yo recuerdo miles. tus fotos, las publicaste en El Sol, ¿no? No, se publicaron en el Heraldo de México. En el Heraldo. Bueno, yo recuerdo las fotos en donde las personas eran como estatuas de carbón. De que exactamente eran estatuas de carbón. Así estaban. totalmente calcinadas. Era una cosa Así es. increíble que se hayan carbonizado sentados. Sentados, acostados. Había uno que estaba como recargado, así. Una cosa Tengo- espantosa. Ajá, ¿no? sí, yo tomé fotos de una familia con un bebé, una pareja con un bebé en medio, y estaban calcinados, abrazados los tres. Tomé esas imágenes,
de animales, caballos, igual que se quedaron parados. Estaban en pie los caballos, pero calcinados. Eso me impactó mucho, ¿no? Yo son de los... Ahora, eso fue lo más momentos impactante, pero lo más satisfactorio. Más como satisfactorio, decir, pues sí he tenido... Esto es lo que más me ha gustado de todo lo que he hecho en Bueno, a mi mí, vida. una de las cosas que me gustó mucho fue una visita a Roma, todavía con el Papa Juan Pablo II, que nos recibió en la Capilla Sixtina. Pues ahí fuimos un grupo muy pequeño y nosotros íbamos en compañía con el presidente Salinas, y nos recibió en la Capilla Sixtina, la cual pues platicó un rato con nosotros, nos dio la bendición, nos regaló un rosario de las manos del Papa. ¿Y quién te tomó la foto? Me la tomó el fotógrafo del Papa, precisamente. Él se dedicaba a tomar todas las fotos y posteriormente nos las hizo llegar al gobierno de México. Pero fue porque nosotros en ese momento, tenerlo de cerca, platicar con él, la verdad se nos olvidó, porque la cámara la teníamos abajo. Ahí sí como que perdimos. No había selfies, ¿no? Sí, no había, exactamente, ya no podíamos hacer la selfie. No había Si no, sí selfies. se lo hubiéramos pedido, a ver, Papa, un segundo, ¿no? Sí. Sí, esa fue la cuestión, ¿no? Pero sí nos hicieron la foto, el fotógrafo del Papa, él nos hace la toma y posteriormente nos las manda. Ese fue uno de los momentos que también me marcó mucho, ¿no? A ver, y en el caso tuyo. Pues de hecho hay muchas y son vivencias tristes, alegres. Y de ahí surgió para mí una idea de hacer un libro que estoy en proceso porque en una mudanza perdí el original, el manuscrito. Pero de las que a mí más me ha impactado y me ha llenado de satisfacción, incluso yo no tenía cámara. En una visita, en un concierto de Paul McCartney, nos meten a un stand, pero sin cámaras, sin grabadoras, sin nada. Estaba yo ahí degustando un trago cuando de repente siento una mano que me toca aquí y así, buenas noches. Y yo dije, ¿quién es? No, pues era Paul McCartney, ¿no? Entonces ya me saluda de mano y así de abrazo, pero pues no hubo foto. Fue una de las cosas irónicas, ¿no? Igual así como a mi compañero. Bueno, a mí me dijo McCartney que él sí tiene la foto contigo. Sí, me dijo, sí, yo sí tengo la foto. Pues al igual, tenemos muchas anécdotas. Una anécdota, cuando vino el Shah de Irán, perdón, A Cuernavaca. a Cuernavaca. Entonces yo entro al periódico a las 9 de la mañana y me dicen, Carlos, vas a Cuernavaca con el reportero, van a ver si encuentran al Shah de Irán, supuestamente que por allá anda. Entonces nos trasladamos a Cuernavaca y tan buena suerte que tuvimos, tanto el reportero como un servidor, de que encontramos la residencia donde supuestamente estaba, porque nos dimos cuenta de que estaban gráficos, que no éramos muchos en aquel tiempo, estaban de gráficos de Estados Unidos, y ya llegamos, estaba un portón de madera grandísimo, y estaban ya seguridad. No recuerdo en qué tiempo nos dejaron pasar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al dejarnos pasar, estaba una alberca y salen de una palapa el Shah de Irán, Kissinger, Y Nixon. Nixon. Pues yo me quedé impactado, pues, a tomar fotos. Es una de las anécdotas. Y otras que me causan más satisfacción fue con el Papa, desde que llegó en 1979, que primero llegó a la catedral, al día siguiente fue a la Anunciatura y ahí le cantaban las mañanitas. Toda la noche no lo dejaron dormir. Y ahí estuvimos, como a las 8 de la mañana nos dejan pasar a un compañero Portillo, que era del Excelsior, y un servidor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que vemos caminar en los jardines al Papa. Mi compañero se hinca, le estira la mano al Papa, y yo me quedé impactado, no le tomé la foto. Igual, lo mismo, yo me hinco y este amigo no nos tomamos la foto, pero sí tengo fotos del Papa en el jardín. Y toda desde que vino a México, afortunadamente estuve cubriendo sus eventos. Bueno, pues
Nosotros hemos querido con este programa presentarle a usted una especie de semblanza, de un oficio representado aquí por estos 4 compañeros que quizás usted no tiene la curiosidad a veces de saber. Usted ve una publicación, ve las fotografías y no se imagina cuántas horas de trabajo y cuántas horas de esfuerzo hay detrás de cada imagen, porque son los desplazamientos, hay que estar allí. Si hay una manifestación, al primero que le pegan es a uno que traiga cámara. A los que no traemos cámara difícilmente nos pegan. Podemos correr más rápido, nos podemos esconder más fácil, no somos tan detectables como... Y no tenemos que cuidar a nadie, porque si a mí mañana se me pierde esta cosa, pues no pasa nada, ¿no? De estas hay una en cada estanquillo, pero las cámaras son caras y muchas veces ni siquiera son propiedad de los periódicos. Las cámaras son propiedad de los propios compañeros que dicen, yo pongo mi equipo, yo pongo mi tiempo, yo pongo... Y ojalá que ellos no me vayan a escuchar lo que le voy a decir a usted, pero ¿sabe qué? Que les pagan menos que a los otros reporteros. Con mucha frecuencia el reportero gráfico percibe un salario sustancialmente menor que el reportero de redacción, lo cual es muy injusto, pero pues, así es el mundo. Y el mundo, por desgracia, no lo hicimos nosotros. Cuando nosotros llegamos, el mundo ya estaba hecho. Los medios ya estaban hechos así y la realidad ya era exactamente como la conocemos, y la realidad es simplemente la materia prima para que el fotógrafo tome sus páginas, tome sus fotografías y las exhiba en las páginas de los periódicos, de las revistas, para que nos lleve a donde no hemos ido y para que nos haga ver lo que no hemos conocido. Muchas gracias, compañeros queridos, que les vaya muy bien. Gracias. Y muchas gracias a usted por su atención. Y seguiremos hablando con la gente que hace la noticia, con la gente que hace la imagen en estos próximos programas. Muchas gracias. Gracias por su atención.